¿Qué tal, amigos de Latinos en Canadá? Hoy vamos a hacer un video diferente, ya que a veces no tengo pues todo el tiempo del mundo para hacer los videos, porque tengo que llegar del trabajo, tengo que llegar a cocinar, a organizar el almuerzo del día siguiente. Así que hoy me dije, bueno, voy a hacer el video y mientras hago el video pues voy a cocinar para que así me rinda el tiempo y poderles pues entregar videos más a menudo. Para eso pues tuve que hacer una inversión de una nueva cámara que me permite pues hacer esta clase de videos y que me hace el seguimiento durante la grabación del video. Así que, amigos, los invito para que se queden conmigo mientras cocino, mientras hago lo que estoy haciendo, ya que he recibido muchas preguntas, o bueno, a cada semana recibo muchas preguntas de personas que quieren saber algunas cosas importantes sobre Canadá. Y dentro de estas preguntas, una pregunta que siempre me hacen es acerca de cuál es la mejor ciudad para vivir aquí en Canadá. Así que vamos a estar hablando de este tema y vamos a estar hablando de algunos elementos que nos van a ayudar a decidir cuál sería la mejor ciudad para nosotros, teniendo en cuenta nuestro contexto familiar, personal, profesional, entre otros elementos. Así que los invito para que me acompañen hasta el final del video. Y claro, al mismo tiempo voy a estar cocinando. Aquí ya estoy pelando tomates y pues vamos a estar haciendo este video juntos, queridos amigos. Como les dije anteriormente, me han hecho mucho esta pregunta. Edwin, ¿cuál es la mejor ciudad de Canadá para vivir? Desafortunadamente, esto no tiene una sola respuesta, ya que eso va a depender mucho de nuestro contexto familiar, profesional, nuestro contexto de vida también, entre otras cosas. Lo que vamos a hacer es que le voy a estar hablando de algunos elementos que nos va a permitir pues analizar profundamente este tema y así poder tomar una decisión. Uno de los primeros elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir a qué ciudad de Canadá me puedo ir a vivir o quiero ir a vivir o decidir a cuál ciudad quiero ir a vivir es el contexto familiar, ya que hay que decidir si es que somos una familia grande, tenemos hijos, es que somos una pareja o simplemente pues estamos solos, llegamos solos aquí en Canadá. Es importante tener en cuenta esto, ya que esto va a ser un elemento crucial a la hora de decidir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienen familias, si tienen hijos que están en edad de ir a la escuela, en edad de ir a la guardería, pues efectivamente hay ciudades que pues en todo Canadá pues ofrecen un ambiente mucho más favorable para las familias, independientemente si la ciudad es grande, si la ciudad es pequeña. Esto va a permitir que las personas que lleguen allí con las familias puedan tener un acceso a la educación mucho más fácil, sobre todo en lo que tienen que ver las distancias, lo que tiene que ver con seguridad, con todo. En general, Canadá es un país muy seguro. Todas las ciudades de Canadá son seguras, pero pues hay elementos que facilitan el acceso a las escuelas, el hecho de tomar un autobús para que los niños puedan ir a la escuela, o el hecho de poder vivir cerca donde están las escuelas, o el hecho también de vivir cerca a un parque, cerca a centros comerciales. Todos esos elementos pues hay que tomarlos en cuenta, ya que si por ejemplo yo llego aquí completamente solo, pues probablemente no me voy a preocupar de si la ciudad donde yo vivo es fácil que los niños lleguen a la escuela, o si llego en pareja, pues tampoco me voy a preocupar mucho por eso, porque pues no es un elemento importante, ya que pues estoy buscando otros elementos que puedan ayudar a mi adaptación y a poderme instalar en cada ciudad. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, que a la hora de establecerse o de decidir establecerse en una ciudad de Canadá puedan tenerla clara respecto a el contexto familiar. Eso los va a ayudar mucho. Podemos ver que en los foros de Facebook o en las páginas de Facebook muchas veces las personas preguntan, y me lo han preguntado a mí directamente, cuál es la ciudad donde los padres pueden fácilmente
enviar o es más favorable para los niños, para que los niños vayan a la escuela. Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta eso, ya que eso pues va a ayudar mucho a tomar una decisión. Otro elemento muy importante a tener en cuenta a la hora de decidir a qué ciudad me quiero ir a vivir o a qué ciudad debo ir a vivir es que me gustan las ciudades pequeñas o es que me gustan las ciudades grandes, porque hay personas que no están acostumbradas a las grandes ciudades. Por ejemplo, una ciudad como Toronto, que tiene millones de habitantes, como Montreal, que tiene 2 millones de habitantes. Es diferente a una ciudad, por ejemplo, como Leví o como Halifax o ciudades pequeñas que no tienen más de 500,000 habitantes, y también hay ciudades hasta de 3,000, 4,000 habitantes. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, ya que hay personas que, por ejemplo, no están acostumbrados a vivir en las grandes ciudades y cuando llegan a ciudades como Montreal, pues se les dificulta mucho adaptarse, sobre todo porque pues desafortunadamente hay que recorrer grandes distancias para ir a la escuela, para ir al trabajo, lo que hace pues que se pierda calidad de vida a causa de estos elementos. Entonces es importante tener claro si quiero vivir en una ciudad grande, en una ciudad pequeña. Ciudad grande, una ciudad grande está entre 300,000 y 500,000 habitantes y más, y una ciudad pequeña de 300,000 habitantes y menos. Ahora, cuando hablamos, hay ciudades que son grandes geográficamente hablando, pero que no tienen más de 300,000 habitantes. Les doy un ejemplo: la ciudad de Sherbrooke es una ciudad que es considerada, no es considerada grande, pero tampoco es considerada pequeña. Entonces, tiene 180,000 habitantes. Es la ciudad donde yo vivo. Entonces, hay que tener en cuenta esos elementos y así, para así poder tomar pues una decisión. Bueno, les cuento que estoy pelando papas porque voy a preparar mi delicioso pollo guisado que preparo de vez en cuando con papas y un buen aderezo. Otro elemento a tener en cuenta es el costo de vida, ya que el costo de vida varía mucho de una ciudad a otra y este costo de vida se refleja sobre todo en el precio de la vivienda, de los apartamentos. Les doy un ejemplo: un apartamento en Toronto de una sola habitación en promedio cuesta $2,200. Para darle un ejemplo, en Montreal en promedio cuesta $1,200. En la ciudad de Sherbrooke, donde vivo, en promedio cuesta $650. Entonces es importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque pues, hay una gran diferencia de precio de la vivienda, de los apartamentos entre una ciudad y otra, y desafortunadamente, sobre todo en las grandes ciudades, pues se nota mucho la diferencia en lo que tiene que ver con los apartamentos. Y claro, eso va a determinar también pues calidad de vida, ya que pues hay gente que tiene que trabajar o tiene que invertir el 50% de su salario y más para poder pagar el apartamento. Un índice aquí en Canadá para saber si estamos pagando mucho por la vivienda es que no debemos pagar más del 30% de lo que ganamos en vivienda. Si pagamos más del 30%, ya estamos pagando mucho más de lo que deberíamos pagar para así tener pues una calidad de vida. Ahora, es seguro que esto cambia cuando las familias son grandes y hay varias personas que trabajan en la familia. Si hay varias personas que trabajan en la familia, pues esto va a hacer que se puedan dividir los gastos y así pues poder tener una mejor calidad de vida y tener dinero para irse de vacaciones en verano, en cualquier época del año, poder ir a cine, ir a restaurante, o comprarse ropita, o comprarse cosas, o hacer cosas que les guste, como ir a cine, como lo dije anteriormente, ir al restaurante. En resumen, tener una buena calidad de vida, porque pues desafortunadamente calidad de vida se relaciona con tener un poder adquisitivo, y el costo de vida pues si es mucho más alto, pues se tiene un poder adquisitivo muy bajo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Así que cuando estén investigando sobre las ciudades donde se quieren ir, es importante que tengan en cuenta los precios, el promedio de los apartamentos, sobre todo porque en general lo que es la comida, la ropa y todo lo que es acceso
a bienes y servicios, pues y sobre todo la comida, pues el precio es casi lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta eso, lo que es el costo de vida a la hora de tomar una decisión. Otro de los elementos importantes es los empleos. Si bien en toda Canadá en estos momentos hay falta de mano de obra por todos lados, es importante que tengan en cuenta qué empleo quieren ustedes o en qué quieren trabajar ustedes a la hora de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que dicen, no, a mí me gustaría trabajar en soldadura, pero resulta que la ciudad donde me voy a vivir no hay mucho trabajo de soldadura. Entonces es importante tener en cuenta eso para que así tomen una decisión sobre a qué ciudad nos vamos a ir a vivir. Hay personas que dicen, no, yo quiero trabajar en carpintería, pero resulta que la ciudad donde se vayan a vivir o la municipalidad donde se vayan a vivir, pues no hay mucho trabajo en carpintería. Por eso es importante tener en cuenta eso para que así pues puedan llegar y trabajar en lo que ustedes quieran trabajar. Ahora, hay personas que dicen, no, Edwin, a mí no me interesa trabajar solo en lo mío. Si hay la posibilidad de trabajar en otra cosa, pues voy a trabajar. A eso lo tienen en cuenta también y pues pueden tomar una decisión. Hay ciudades en Canadá, sobre todo ciudades pequeñas, que se construyeron en la época en función a las empresas. Por ejemplo, hay una ciudad pequeña en Quebec, en la provincia de Quebec, que se llama Kingston Falls, que el 80% de los que habitan en esa ciudad trabajan en una compañía de papel que en la época pues se creó ahí la compañía y fue en función de las personas que llegaron a trabajar ahí que esa ciudad fue creada. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es difícil y es mucho más traumático llegar a una parte y ver que no se puede conseguir el trabajo que uno quiere o no se puede conseguir trabajo y después tengamos que tomar la decisión otra vez de volver, de buscar otra ciudad, de buscar otras posibilidades, lo que hace pues que se complique mucho más el proceso de adaptación aquí en Canadá. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta también es los salarios. Si bien en toda Canadá los salarios son buenos generalmente, sobre todo si los comparamos con los salarios de los países de América Latina, hay que tener en cuenta también que hay ciudades donde los salarios en promedio son mucho más bajos que en otras ciudades. Es por eso que es importante que busquen la información acerca de cuáles son los salarios en esas ciudades donde están pensando irse a vivir. Normalmente en páginas de internet podemos encontrar los salarios promedios de todas las ciudades de Canadá, sea por provincia o sea por ciudad. Les doy un ejemplo. Por provincia, el salario promedio en estos momentos en la provincia de Quebec es de $60,000 al año. En la provincia, por ejemplo, de Ontario es de $64,000 al año. Y si nos vamos más al norte, en la provincia de Nunavut, pues los salarios suben hasta $83,000 al año. Entonces, es importante que analicen eso, ya que pues si están aspirando a tener un buen salario o uno de los salarios más grandes de Canadá o un buen salario llegando aquí a Canadá, pues es importante tener eso en cuenta, ya que pues los salarios promedios de cada ciudad o de cada provincia va a influenciar también pues la posibilidad de tener un buen salario llegando aquí a Canadá. Otro de los elementos importantes a tener en cuenta es los objetivos de vida aquí en Canadá. Como lo dije anteriormente, no es lo mismo si llegamos solos, si llegamos en familia, con hijos, si llegamos en pareja, o si nuestro objetivo de vida es trabajar, levantar a nuestros hijos, nuestra familia, darle una calidad de vida, o por ejemplo, si uno de los objetivos es estudiar una carrera universitaria o continuar nuestros estudios aquí. Lo digo ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta para tomar la decisión si la ciudad donde vayamos a vivir hay universidades o hay sedes de universidades. Porque si no, pues difícilmente van a poder estudiar, hacer una carrera universitaria o van a poder continuar sus estudios aquí en Canadá. En Canadá hay muchísimas ciudades que tienen sea universidad
o sea sedes de universidades. Pero también tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, en esas universidades o en esas sedes, pues hayan la carrera o los programas de estudio que queramos realizar. Es importantísimo tener eso en cuenta, ya que pues de eso va a depender si ustedes van a poder estudiar o no. Si no, al llegar aquí, pues como lo dije anteriormente, van a tener que cambiarse de ciudad porque no, o van a llegar a una ciudad donde no se encuentra una universidad. Si vamos en el ranking de ciudades aquí en Canadá que son consideradas las mejores universidades para estudiar, no lo van a creer, pero la mejor ciudad en el ranking es la ciudad de Sherbrooke, la ciudad donde yo vivo, ya que hay dos universidades, una en francés y una en inglés, y esa universidad, algo que le hace estar de primero en el ranking es que tiene programa de medicina, cosa que no tienen casi todas las universidades, o programa que no tienen casi todas las universidades de Canadá, y esto hace pues que la pongan de número 1 en el ranking. Y las otras dos ciudades que siguen de segundo y tercer lugar es Montreal, que también está en la provincia de Quebec, y también Kingston, que está en la provincia de Ontario. Así que ya saben, se pueden ir a vivir a una de esas tres ciudades, pero como lo dije anteriormente, hay muchísimas ciudades en Canadá que tienen universidades, sobre todo las grandes ciudades, en donde pues vamos a encontrar una o dos universidades. Bueno, mi gente, hace un momento les hablé sobre el hecho de si queremos vivir en una ciudad grande o en una ciudad pequeña. Algo que se me olvidó comentarles sobre este tema es que se puede escoger entre los dos. Es decir, normalmente en las grandes ciudades como Toronto, Montreal, Quebec, Vancouver, hay ciudades o municipalidades que se llaman ciudades banlieue, o sea, que rodean o que están cerca de esas grandes ciudades, y ahí pues hay mucha gente que se va a vivir ahí. ¿Por qué? Porque normalmente en estas ciudades los arriendos son mucho más baratos y pues se está, entre comillas, a un paso de ir a la gran ciudad. Entonces, o de ir a la gran ciudad. Les doy un ejemplo. En el caso de Montreal hay varias ciudades como Brossard, como Longueuil, que están pegadísimas del otro lado del río. No más es pasar un puente y ya estamos en la ciudad de Montreal. Pero pues ayuda, ¿por qué? Porque son ciudades pequeñas, mucho más aptas para la familia, y también pues en la mayoría de los casos los arriendos o el costo de vida es mucho más barato, lo que hace que pues muchas personas se vayan a vivir allá. Es normal escuchar a personas decir, me voy a vivir a Montreal, o me voy a vivir a Vancouver, o me voy a vivir a Toronto, pero resulta que no se van a vivir directamente a la gran ciudad, sino que se van a vivir en las ciudades pequeñas que están alrededor de estas grandes ciudades, para así economizar y tener un costo de vida pues mucho más barato. Bueno, mi gente de Latinos en Canadá, les cuento que esto me está quedando delicioso. Vamos a echarle un poquito más de sal. ¿O es mucho? Bueno, no sé, no creo. Les cuento que probablemente vamos a seguir haciendo videos en este formato, ya que pues, como les digo, a veces no hago videos seguidos. ¿Por qué? Porque llego muy cansado del trabajo, porque tengo cosas que hacer. Próximamente estaré haciendo un video para contarles un poco de mi vida. Desde ya les digo que pues ya llevo muchos años aquí, desde el año 2005 viviendo en Canadá, y quiero contarles un poco en qué trabajo, en qué he trabajado, cuál es el camino que yo escogí aquí en Canadá, tanto a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de vida, y eso pues de pronto les va a inspirar o les va a servir de algo para así pues tomar una decisión cuando lleguen aquí a Canadá. Delicioso, me quedó súper de sal, esperar que hierva un poquito y ya tenemos listo el almuerzo para mañana. Pollo guisado con ensaladita, porque pues necesitamos bajar un poquito de peso,
por una cuestión de salud. Amigos de Latinos en Canadá, muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Para mí es una alegría poder estar realizando estos videos. Ya llevamos varios años alimentando el canal para poderles entregar información importante, información que los inspira y que les pueda ayudar para cumplir el sueño de vivir o establecerse aquí en Canadá. Les cuento que, como lo dije inicialmente, hice una adquisición. Aquí les voy a mostrar, voy a mostrarles la adquisición que hice. Esta cámara, la Osmo Pocket 3, que va a permitir que pueda hacer videos mucho más a menudo, ya que pues normalmente para hacer un video se necesita de una logística, cuadrar cámaras, cuadrar luces, pero esta cámara me va a permitir pues hacer videos más dinámicos, ya que pues es una cámara que cuenta con características importantes que permiten hacer esta clase de videos. Muchas gracias una vez más, los invito para que se suscriban al canal si ustedes creen que esta información les sirve de algo, si creen que este trabajo es importante, que hacemos aquí en el canal Latinos en Canadá. Los invito para que se suscriban al canal activando la campanita. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos ahí también lanzando información de tiempo en tiempo, de vez en cuando, para que ustedes se informen sobre los programas, las oportunidades que tiene Canadá. Una vez más, muchas gracias, los llevo en mi corazón y hasta una próxima oportunidad. Chao.